Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y ahora reúno a estos dos grandes personajes, Wilfredo Lanza, que es filósofo, teólogo, educador, psicólogo y con especialidad en psiquiatría, y a mi querido Joel Luis Jiménez Galán. Él es, bueno, también todo un personaje, es educador, es neurotecnoeducador con doctorado en todas las neurociencias, así que bueno, entre los dos, entre ellos dos y yo vamos a hablar de un tema muy importante. Hay confusión y sobre todo que ahora las neurociencias se han incorporado al mundo del conocimiento de lo que es el ser humano. Hay mucha confusión sobre lo que es mente, inteligencia, no, mente, cerebro, ya ven, hasta para presentar hay confusión, mente, cerebro y alma. Entonces, bueno, hay que retomar un poquito a San Agustín, Edith Stein, Santo Tomás, que han dicho algo al respecto del alma. Ellos atribuyen al alma cualidades tales que resulta ser la vida del cuerpo, adherida al cuerpo, cada partícula del cuerpo, ahí está el alma, y es memoria, inteligencia y voluntad. Es decir, el recuerdo, el entendimiento, el entender y el desear, querer y amar. Todo eso está en el alma. Inteligencia, voluntad y memoria. Pero entonces la mente y el cerebro y tal, a ver, ¿quién empieza? Levante la mano. ¿Quién conviene que empiece? Yo no sé si el filósofo, teólogo, psiquiatra o el neurocientífico. Levanten la mano a valor mexicano o valor venezolano. Vas, Joel Luis, adelante. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Tere. Gracias. Muy amable y es un placer estar aquí con Wilfredo. Es un placer conocerte, Wilfredo. La tecnología por eso es bien importante porque conoce a seres que nunca nos conoceríamos si no fuera por esta relación tan magnífica y sobre todo de los temas de tanta filosofía que nos envuelve el día de hoy. Y que bueno, a mí me gustaría comentarte primeramente que el aspecto en estos días, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo con la sociedad? O sea, primeramente plantear el problema. ¿Qué es lo que vemos en la modernidad? ¿Qué estamos planteando ante los maestros? ¿Qué estamos planteando ante los alumnos? Ante la gente que nosotros tenemos que preparar, no tanto el hecho de un diálogo así tan sencillo y tan simple que se pudiera generar, sino más bien qué soluciones podríamos nosotros estarle dando a este contexto mundial donde estamos teniendo un choque generacional muy fuerte con todas las diferentes etapas de los jóvenes, donde hay un claro contraste de mentalidades y sobre todo la cuestión espiritual, donde pues sabemos que lo que se pretende con la cuestión espiritual es pues contribuir simple y sencillamente a un ejercicio eficaz de acompañamiento espiritual que le permita a la gente el querer ser, el identificarse de forma indirecta con un mundo de la psicología, con un mundo que permita a la persona superar sus bloqueos y trastornos mentales y así orientarse hacia una mejor integración con componentes de su personalidad. Entonces, para mí es muy interesante, sumamente efectivo el pensar que la productividad es una interdependencia de los núcleos de la familia, en los grupos, en la sociedad, y que esta espiritualidad va acompañada por el estado cognitivo que guarda los entes ahora, hoy en día. Y bueno, si habláramos de las bases filosóficas, pues entendemos que hay una gran gama de bases filosóficas que nos datan del ser o no ser, del ente, la mente, el cuerpo, espíritu, y qué pensaban aquellos grandes. Pero ahora, enfocándolo a estos tiempos, ¿qué dirían esas personalidades? ¿En qué a lo mejor cambiaría la filosofía de ellos
al ver estos choques generacionales, porque las personas son una consonancia en relación a su misión que tienen en la vida y no todo el mundo sabe interpretar la misión que tiene en la vida. Por eso hay estas diversidades de ideas en donde apoyan, inclusive apoyan a políticos que no tienen nada que ver en la política y apoyan a artistas que no tienen nada que ver con la política. ¿Y por qué? Porque ese choque de la consonancia que hablo yo, de la relación que pudiera centrarse en facilitar el proceso de desarrollo de las personas, pues simple y sencillamente hay cosas que se hacen que no entendemos por qué se hacen, pero esto es parte de la, de la filosofía Bueno, interesante. pero Gracias. precisamente, Joel Luis, precisamente por eso nos interesa ahora saber qué aportes ha dado a la filosofía, al conocimiento de lo que es el ser humano, de quién es el ser humano, la neurociencia en sus investigaciones, cómo dice hoy de el cerebro, la mente y el alma. ¿Qué dice la neurociencia respecto de estas tres cosas? ¿Cómo las diferencia? Para empezar, planteamos un concepto muy divino, ¿no? La cuestión de la ideología espiritual. La ideología es un trasfondo que pertenece a la fe, ya sea una fe cristiana, católica, cualquier tipo de fe, y que obviamente esto va en relación a lo que el sentido del cerebro tiene que expresarse en cada una de sus componentes, ¿no? Dentro de este aspecto límbico, en donde el cerebro actúa en relación a la fe, en relación a la esperanza, al amor, las relaciones con Dios Padre, con el Espíritu en sí, en la práctica de la oración. Y bueno, nosotros hemos visto por ahí trabajos muy bonitos de la neurociencia, de que está muy así ya como comprobado mediante algunas hipótesis que las gentes que tienen creencia, que tienen fe, que tienen espiritualidad, que tienen ese amor, viven más, el cerebro trabaja más, se fortalece más la persona en sí, en su espíritu y por lo tanto tiene ese compromiso de sumisión con la sociedad más placentera, disfruta más la vida. Entonces aquí estamos hablando del placer del cerebro, estamos hablando de las circunstancias mismas que genera la hipófisis del cráneo, del cerebro, y esto obviamente nos da una idea importantísima de cómo se van involucrando los diferentes mecanismos químicos y electrónicos entre las sinapsis que se crean cerebralmente al constituir una nueva plasticidad para generar una neurogénesis en relación a la divinidad del espíritu, ¿no? Entonces yo, de lo que he leído por ahí, pues sí, la neurociencia está muy metida ya en la neuroteo, más bien las cuestiones teológicas, ¿no? Que se van generando por ahí. Y hasta eso ha cambiado, ¿no? Porque ahora ya las generaciones chocan con los padres, con lo que dicen los obispos, con lo que dicen los pastores y esa relación que a veces no se entiende que existe. Y bueno, pues ahí entra el cerebro, ¿no? Ahí entra el cerebro. Hasta dónde se genera la creencia y hasta dónde rebasa un fanatismo que es lo contrario. Esto ya son otras ideas muy, No, muy, no, muy yo relacionadas. solamente me quiero referir, no me estoy refiriendo al ambiente social, ni político, ni Sí, geopolítico, ni religioso, sino a la estructura del ser humano y sí. qué es el alma, qué es el cerebro y qué es la mente. ¿Tú qué dices a esto, Wilfredo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Teresa. Y Joel, me da mucho gusto verte. Ya te conozco porque nuestro padre fundador llamado José María nos puso en contacto y siempre me decía, hay que reunirse con Joel, hay que reunirse con Joel. Bueno, no hemos tenido la oportunidad, pero ahora, gracias a Teresa, nos estamos reuniendo y ya tenemos muchas referencias tuyas. En verdad, respondiendo a esa pregunta, Teresa, ciertamente los tres elementos quisiera como clarificarlos, lo que es el cerebro, lo que es la mente y lo que es el alma. Empezaremos por el cerebro como que es lo más plástico, lo que más se ve,
Incluso tiene estructura, se puede tocar y dice, aquí está el cerebro, y ya todo el mundo lo ha estudiado desde todos los ángulos. Donde hay cada vez más descubrimiento, parece mentira, es en la mente. Hoy por hoy es donde hay mucha dinámica y la mente se ha disparado en muchas latitudes, mientras que el cerebro sigue siendo el cerebro. Por otro lado, el elemento cerebro es como la química, es el laboratorio que está elaborando todos aquellos elementos. Y la mente es como algo invisible, porque es la que se va a traducir o se va a manifestar, más bien, es una manifestación, es un fenómeno, como decías tú antes con el Einstein. Es un elemento que se va a manifestar con la creatividad, con la iniciativa. Todas esas cositas van a estar llamadas mente. Pero yo me voy al Homo habilis. Me acuerdo siempre, el Homo habilis es ese hombre que tiene cerebro y pone la mano al servicio del cerebro o el cerebro al servicio de la mano. Su habilidad, que va a ser cómo él puede hacer algo con sus manos, es porque conecta la mano con su cerebro, conecta su mente con ese elemento cerebral. Hay otros elementos que dicen la plasticidad de ambos. Mientras más la plasticidad mayor de la mente, más plasticidad del cerebro, porque lo interesante es cómo ese cerebro no quedó así, sino que él está en gestación constante. Maturana y Varela, la autopoiesis. Son esos elementos que tú vas diciendo donde tú te estás creando, porque estás en una plasticidad cada vez más y mayor de la mente con la creatividad y con todos estos elementos y el cerebro. Son los dos elementos que nosotros hemos crecido y tal. Ahora, no es igual a cerebro. Mente es una cosa y cerebro es otra cosa. Entonces, según lo que dices mente, me parece alma. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es sinónimo de alma o en qué se parecen o distinguen? No. Mente es otra cosa. El alma aparece más adelante, bueno, más adelante hoy, pero el alma es lo primero que estudia Platón, ¿no? Cuando habla del hiperuranio, que ya es el elemento, y habla toda esta vía de los presocráticos y todo, porque esa era una de las primeras discusiones. Pero el alma tiene otro cariz. El alma, por ejemplo, Jung habla del anima animus. El anima animus es el hombre y la mujer. El alma, dice en la universidad, mi alma mater. En Venezuela se habla de el alma llanera. Se habla de no hay un alma en este edificio. Se habla de me has tocado el alma. El alma entra más bien en un aspecto afectivo y que tiene su ubicación, vamos a llamarlo así, geográficamente en el cuerpo, en el corazón, dicen algunos. No está en la mente, sino que está en el cuore, ¿no? En el corazón, en ese elemento tan particular. Entonces el alma tiene más de espiritual, el alma tiene más de pneuma, ¿de acuerdo? De cuando hablamos de ese espíritu, de ese pneuma, de ese aire que tenemos nosotros, y es el que nos anima. Cuando estás desanimado, no tienes el aire, y cuando estás animado, estás inflado. Entusiasmo, la palabra entusiasmo significa Dios dentro de ti. Y cuando tú estás desanimado, tú no tienes a nadie, tú estás desinflado. Entonces el ánima, ese alma, va más, como decía antes Joel, por esa vía espiritual, y es donde estamos últimamente trabajándose mucho en el elemento alma más que en el elemento mente. Ahora, si la mente la conozcamos con ese alma, vamos a conseguir la autorrealización, diríamos con Abraham Maslow, vamos a conseguir otro tipo de hombre, de preparación en su crecimiento. Entonces, a ver si me corrigen. Wilfredo, vamos a ver cómo profundiza Joel Luis en esto que tú has dicho. El alma podemos acordar que es la vida del cuerpo, es lo que da vida al cuerpo. El alma tiene inteligencia y voluntad, memoria, inteligencia y voluntad, por eso decimos que es eterna, porque es como la conciencia. Es al mismo tiempo la vida del cuerpo y la conciencia, ¿no? Lo que se queda ahí registrado, que sea muy significativo y que da
y que viaja con el alma. Por ejemplo, decimos, el alma está donde ama, ¿no? Entonces puede una persona estar físicamente en un lugar y su alma expandida, no es que se vaya del cuerpo, sino que está expandida hacia otro lugar, puede hasta el más allá, ¿no? Y, y la mente, tienes apagado el micrófono, permíteme, es que es tan complicado, la mente serían los fenómenos de la inteligencia, las funciones, qué va pasando en el cerebro que piensa, el cerebro que tiene ciertos mecanismos para razonar, pero los fenómenos son la mente. A ver, que diga, que nos aporte un poco Joel Luis, a ver si él tiene algunas palabras para aclarar esta duda. Tu micrófono, Joel Luis, por favor. Bueno, pues Wilfredo, qué bonito lo que dijiste, me encanta. Y esta retroalimentación que Tere nos da magnífica. Pues yo siempre he dicho que una de las cuestiones de diálogos que se deben quedar siempre en los cafés, en los restaurantes, debe ser la filosofía, ¿no? Porque siempre entendemos que esto no puede ser nada más un diálogo ahorita de 40 minutos, sino nos llevaríamos horas, ¿no? Pensando en esto tan maravilloso. A mí me encanta, ¿no? Platón, por ejemplo, él decía que el sentido de la emoción y la motivación se daba en el corazón, ¿no? Pero llegó Descartes y dijo, no, 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 no es el corazón. Y entonces, aquí se me viene a la mente cosas interesantes, ¿no? Sobre todo el aspecto de la conciencia, ¿no? Porque ¿a dónde dejamos la conciencia? ¿En la mente, en el alma, en el espíritu? ¿En dónde? ¿En qué entendemos como conciencia? Porque muchas veces el cerebro trabaja más subconscientemente, un 80% subconscientemente, que un 20 o un 10% consciente. Entonces, ¿hasta dónde las personas permiten que exista esa correspondencia de la verdad completa? Esa es la palabra. ¿Hasta dónde la mente trabaja con la verdad completa? Es una hipótesis que hay que desarrollarla, ¿no? Pero yo creo que siempre la gente tenemos ese estado sólido de conciencia que implica precisamente comprender, el darse cuenta de que algo existe y que esa conciencia no es más que, no es una cosa que se refiere a otra, sino que es una relación contigo mismo. O sea, no puedo yo pensar en que aquella persona no está hablando consciente si realmente lo que estás oyendo contigo mismo es ese factor consciente que te hace a ti usar la mente, porque la mente es el que al final de cuentas hace un proceso en relación a lo aferente, ¿no? Cuando hacemos algo aferente, entra en la mente, ¿no? Y la mente lo procesa y después lo manda a una cuestión interesante, espiritual quizás, porque a lo mejor eso que procesó trae algún diálogo o un concepto espiritual. Y entonces, ¿qué pasa con el alma cuando siente ese proceso que hace la mente? ¿Qué pasa con el alma en ese sentido? ¿Te hace llorar? ¿Te hace reír? ¿Qué sensación de estímulo te ocasiona? Y luego viene lo eferente, que es cómo tú relacionas, por ejemplo, cómo tú dejas intervenir lo que estás sintiendo, lo que estás palpando y sobre todo, ¿qué haces para que la otra gente se sienta bien con lo que pensamos y creemos? Porque por eso los humanos somos tan difíciles, porque a veces hablamos para que lo que yo pienso y crea, eso lo deben de tomar las otras cosas, otras personas como tal, y no, porque la gente tiene conciencia, la gente tiene divinidad, la gente tiene mente, la gente tiene un proceso aferente y eferente, y siempre el choque emocional de los humanos es ese a factor aferente y eferente. El problema está en el proceso de cómo tú estés consciente
de lo que tú estás sintiendo y lo que tú puedas hacer de acuerdo a tus posibilidades y los horizontes que estás planteando con la persona que te está hablando a ti. Por eso es bien importante lo que planteas. A ver, entonces, aferente es lo que entra de fuera hacia adentro y Así eferente lo es, que sale de mí hacia el otro. Pero exactamente. hablaste de la mente, todo eso se procesa en la mente. Cuando dices Así mente, es. ¿te estás refiriendo al cerebro sinónimo de cerebro-mente? Así es, así es. O sea, acuérdate que el proceso este del entendimiento de la mente se da en el prefrontal y sobre todo en la cuestión esta de las amígdalas que impactan sobre el sentido de lo que estás planteando. Y claro, entra una serie de conceptos más de órganos que como el tálamo, que entra en las cuestiones emocionales y todo esto, pero a lo que yo me voy es qué tan consciente tú estás de lo aferente que estás sintiendo, porque muchas veces escuchamos a alguien en forma aferente y no estamos conscientes de lo que está diciendo la persona, ¿no? Entonces, por eso los humanos somos tan difíciles, pienso, yo siempre he sido muy crítico de esto, por eso doy las clases a los maestros y a los alumnos sobre neurotecnoeducación, porque hay que hacerlos sentir conscientemente de que cuando entran a un aula, entran conscientes de que tienen mente, tienen alma, tienen espíritu, van a procesar su información y lo que ellos expongan que entendieron como conscientes es el concepto que se llama la cuestión cognitiva. Ahí se da todo el proceso cognitivo. Claro, y el conocimiento es lo que yo digo, que es el que se queda en la conciencia, que es con lo que el alma, cuando se Exacto. desprenda del cuerpo, se va a ir. ¿Con qué me voy a ir al cielo? Con todo y el conocimiento que haya adquirido, Sí. el pedazo de verdad que conocí, y luego ya ahí veré la verdad completa. Esto estoy hablándolo a nivel teológico, si tú quieres, porque no todo el mundo cree que cuando el alma se separa del cuerpo se va a algún lado. Unos piensan en el eterno retorno y van a reencarnar y reencarnar y reencarnar, pero desde mi punto de vista judeocristiano, o sea, acepten que yo diga por el momento desde mi fe, cuando mi alma se separe de mí, según lo que trato de explicar, es que la conciencia es como el archivo cognitivo del alma, porque la verdad es lo que sostiene el alma, la verdad es eterna y completa, aunque yo no la conozca. Pero entonces el pedazo de verdad es el que son mis alas para ir al cielo y allá delante de Dios conoceré la verdad completa. Pero eso es como la conciencia que conoce, que ya tiene un conocimiento comprobado y con eso se va. Pero Por entonces, ejemplo, en nomás la si me mente, permites, sí, si me permites nomás hacer una aportación. Fíjate, las cosas que hacemos y sentimos, que pensamos y creemos, seguramente es cuando nos proyectamos para amar a alguien, amar a algo, sentir. Entonces, esto nos ayuda que cuando tú amas, fíjate cómo se posiciona el cerebro. El cerebro cuando ama a alguien está consciente. Es consciente. Yo amo a alguien porque lo siento, porque mi alma, porque mi espíritu, mi aferente, y mi mente se centra en esa persona a la que yo amo, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que el amar es una de las partes esenciales en la que el cerebro no trabaja inconscientemente. Cuando tú amas algo, lo haces conscientemente. Y esto obviamente se hace en el sentido de cómo tú sientes, las emociones que sientes, lo que se hace, las posibilidades y los horizontes de cambio que puedas tener en el desarrollo humano. Entonces, de ahí partimos. Quería aportarles. me encanta que lo digas porque con razón y queda clarísimo, como tú lo explicas, San Agustín dijo que hay que conocer para amar y amar para conocer, porque si no, no conoces. O sea, si la motivación para conocer no es el amor, ni vas a conocer, no vas a entender, no vas a saber. Y si es por amor, claro que vas a entender y vas a saber y vas a comprender todo.
Qué interesante, pero a ver, las ideas, ¿dónde están? Aquí volando, o sea, aquí está mi cerebro, ¿no? ¿Adentro de la masa cefálica están las ideas o están aquí, como volando? O adentro de mi cuerpo, en el alma, ¿dónde están las ideas? En la mente, en el cerebro, en el alma. A ver, Wilfredo, ¿tú qué dices? Está en todo el cuerpo. El cuerpo es sensible a todo. Eh, Tengo un familiar cercano, dos. A uno se le cortó la pierna y a otro el brazo. Y el cerebro siguió sintiendo el cosquilleo del miembro ausente. En todo el cuerpo está. Ahora, que el laboratorio o la torre de control esté en el cerebro es otra cosa. Entonces, el cuerpo todo. Hay una obra de don Rómulo Gallego que él describe la selva. Y él dice que en la selva los 5 sentidos cambian de sentido. El ojo siente, la espalda ve. Es interesantísimo porque cada una de las cosas, como uno va en la expectativa, uno caminando, uno va penetrando en esa jungla, él dice que los 5 sentidos se cambian totalmente de sentido. Y el cuerpo es el que te va avisando. Agarraste con tu mano un tronco, una rama, y crees y la mano te dice, agarraste una serpiente, y la suelta, y cuando te das cuenta, era una ramita, pero te asustaste al tacto. El oído, todos los sentidos cambian totalmente su sentido. O sea que en todo el cuerpo está ese elemento. Pero quisiera subrayar tres cositas que ya que hemos hablado con Joel. René Descartes no era tan cartesiano. René Descartes llega un momento en que era el médico famoso y entonces le mandan a una condesa a que hable con el doctor Descartes porque es un hombre milagroso, a ver qué era lo que pasaba. Y él la examina, la ve, y todo el séquito detrás de ella esperando detrás de la puerta a ver qué decía el doctor. Entonces, él la ausculta, la ve y sale y todo el mundo, ¿qué tal? ¿Qué te dijo? No sé. Me dijo que yo necesitaba descansar el alma, que respirara aire puro, que ustedes me acompañaran por el bosque y que tenía muchos sitios donde yo caminar para airearme. Creían que René le iba a mandar una receta, tómate esta pócima. No, no, era una cuestión más espiritual que estaba pasando esta señora y no le mandó nada, sino camina, oye música, alégrate. Cuando en el Evangelio Jesús dice, la palabra de Dios dice, cuando estés triste, entra a tu aposento, acicálate el pelo, úntate el mejor ungüento y sal a la calle, respira. O sea, el tema de alma es otra cosa, es un feeling, el famoso feeling, que tú estás con él compartiendo constantemente, más allá de esa mente o más allá de ese cerebro, porque él se encarga o ella se encarga, ese alma, como para darte otra connotación o otra situación, porque el tema es situación en el mundo, situarte de otra manera, la circunstancia que te rodea, que no te apabulle, sino que tú le das otro cariz, otro elemento a esa situación. Como decían los antiguos, es un ente, ¿cómo se dice? Ente inmaterial, exactamente. Un ente inmaterial, está allí, pero que ese es un punto que tenía pendiente con René Descartes y con lo que dice la Sagrada Escritura. Max Scheler, cuando habla de inmanencia y trascendencia, que es la otra palabra clave, que es la trascendencia, dice, el hombre es trascendente e inmanente. El animal es inmanente solamente, porque el animal no tiene esa inteligencia que tenemos nosotros, esa inteligencia llamada mente que tenemos nosotros. Entonces, el elemento inteligencia va con la mente, mientras que el animal es solamente animal y está inmerso dentro de él, el hombre tiene otro elemento que es trascendente.
Entonces nosotros somos inmanentes y trascendentes. Y en la trascendencia está la espiritualidad y está otras connotaciones que podamos tener en función de ese antropos. De ese antropos que llora la muerte, cuando dice, el primer hombre que lloró, ahí se vio la evolución. Cuando el primero que lloró, la desaparición física de su compañero. Otros, el entierro, cuando el primer hombre enterró un cadáver del familiar, allí empezó todo, porque se entendió claramente que estaba perdiendo a alguien. Entonces, el elemento trascendente, el elemento alma, con el elemento inteligencia y el elemento cognición, que decía antes Joel, se van fusionando poco a poco. Ahora, hay un punto inicial que dijo Joel, ideología. Aquí vienen las creencias, aquí vienen las aceptaciones o no, o como tú decías, permítame que yo diga esto. Bueno, sí, cada quien tiene una manera de expresarse, pero que definitivamente, me acuerdo de Husserl. Husserl, sus últimos años fue cuidado por unas hermanas religiosas, todo Husserl con su fenomenología, y la secretaria de Husserl era Edith Stein. Y Husserl en sus últimos años de vida entendió la espiritualidad que no le pasaba por la mente. Husserl no quería nada con Max Scheler. Le dijo a Heidegger, no pierdas el tiempo leyendo esas tonterías. Y Heidegger dijo, perdóname, pero este hombre ha dicho cosas que nadie, ni tú ni nadie, le había dicho. Que empezaban ahí las fricciones entre Husserl y su alumno, o Heidegger y su maestro. Entonces, ¿cómo termina Husserl? En una espiritualidad entendido del alma y al lado de Edith Stein con la fenomenología. Ok, gracias. Entonces, el alma y el espíritu es diferente. Cuando hablamos de espíritu nos referimos, también vuelvo a mi pensamiento judeocristiano, nos referimos al espíritu de Dios que habita en el ser humano, que le da vida al alma y con esa fuerza el cuerpo vive. O sea, como que si fuéramos polvo, ¿no? Polvo eres y el polvo te convertirás, y gracias al Espíritu de Dios y al alma que habita el Espíritu de Dios, entonces eres un ser humano, imagen y semejanza de Dios. Pero es como hay un orden: espíritu, alma, cuerpo. El cuerpo no vive sin el alma, pero podría ser un cuerpo vegetativo, un cuerpo animal, nada más, o un cuerpo racional, que es el ser humano. Entonces, el alma humana podría tener estas tres dimensiones de vegetativa, animal, racional, funcionar con todas ellas y alcanzar su máximo esplendor cuando le abre cancha al Espíritu de Dios, con lo cual se ilumina la mente, razonas mejor. ¿Voy bien o me regreso? Ahora me completan eso, pero antes de que se me olvide la pregunta, porque yo ya voy en el declive a mi edad. ¿Dónde se esconden las lágrimas? Nunca se han preguntado dónde se esconden las lágrimas. ¿Cómo es posible que uno pueda llorar y llorar y llorar y llorar en un instante? ¿Dónde estaban escondidas las lágrimas? Si no veo depósitos de lágrimas por acá, ¿de dónde salen? A ver, pero organiza mis ideas, por favor, Joel Luis, y responde a lo que puedas después de todo lo que dije, que ya no sé. Bueno, mírate, nomás sí me gustaría a mí aportar un poco más de la magnífica interpretación que Wilfredo nos acaba de dar, porque estamos aprendiendo de Wilfredo definitivamente. Gracias, Wilfredo, por todo tu conocimiento y que nos los haces partícipe. Y yo pienso que, y esto está muy dado, hay una cuestión que se llama influjo del espíritu en la flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de esto, nos estamos yendo a observar todas aquellas posibilidades de mar que pudiéramos tener ante el momento en que nuestras distintas perspectivas se apropian del ti, del tú, del yo, del mí, del observador, y entonces esa flexibilidad espiritual
que se da en este contexto, que lo que estamos hablando, lo que decía Wilfredo, que se me hace muy interesante, es en la adaptación misma en donde cada humano tiene un estilo. Todos tenemos un estilo de preferencias y tenemos un estilo que se siente en descenso y ascenso en el cambio de la tolerancia de forma muy ambigua. Entonces, es cuando, por ejemplo, la Sagrada Escritura nos permite encontrar datos importantes sobre ese estímulo espiritual que sale de ese estado de flexibilidad. Y por eso cuando en la Sagrada Biblia se maneja que Dios mencionó que dice que sucederá en los últimos días, que dice, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestras visiones. Fíjate qué interesante las visiones. Cuando hablamos de visiones son la flexibilidad espiritual y esas visiones, ¿no? Y luego dice, y vuestros ancianos soñarán sus sueños. O sea, quiere decir que la edad del anciano permitirá asociar su cerebro más a los sueños. Los jóvenes serán más en relación a sus visiones que vean, sin obviamente opacar ninguna etapa. Y luego dice, también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Entonces, esto es un anclaje padrísimo de las posibilidades que rodean en tu vida cada instante. ¿En qué momento tú te sientes que Dios derramó su espíritu en ti? Cuando ves el viento soplar las hojas, cuando ves una sonrisa de una persona, cuando ves una mirada amorosa, cuando tú presientes esa motivación pasional que te motiva a ser mejor persona. ¿Cuántas veces no vemos películas donde capta la idea del espíritu, capta la idea de la emoción, capta la cuestión del alma que te hace llorar, te hace llorar? Hay películas que te hacen llorar porque es tu alma la que está sintiendo esa emoción. Entonces, la espiritualidad es un encaje de la flexibilidad en donde nosotros, vuelvo a repetir, tenemos ese mar de posibilidades de tener un momento con nuestro encuentro, nuestro abanico de alternativas. Entonces, siempre tenemos alternativas y siempre tenemos un abanico y cada uno va seleccionando sus tiempos. Por eso los tiempos son de Dios. Qué bonito. Y por eso cada quien elige dónde se queda atorado, con una vida vegetativa, una vida animal o una vida racional y muy espiritual. Y es inimaginablemente expansivo y bello el ser humano. Tú puedes estar allá donde estás, en Tijuana, tú en Estados Unidos, Wilfredo, y sin embargo, si nuestros corazones están unidos acá espiritualmente, estamos los tres unidos, aunque la distancia no existe. Y no porque la tecnología nos acerque, sino que aún apagando las computadoras, si estamos unidos y es verdad que nos estamos acompañando en el camino. O sea, es verdad, porque el alma se expande, gracias al Espíritu de Dios, ¡fum!, se expande y puede llegar de aquí a España. Ahora, eso es muy distinto a la telepatía, que también la gente se puede comunicar con telepatía. Si yo ahorita pienso en mi mamá, júralo que me entra una llamada a mi celular de mi mamá. Me ha pasado 1000 veces, ¿no? O si Víctor, mi hijo, me necesita antes de que él diga mamá, yo ya sé que me va a llamar en un segundo, como si fuera un presentimiento, pero es que ya nos conectamos. Eso también pasa, eso es a nivel cerebral, espiritual, o qué es, ¿cómo lo ves, Wilfredo? Antes de esa última parte voy a entrar en la primera que tú decías antes del espíritu y el alma. Ciertamente la conclusión es que la bondad. El hombre es bueno. Así hablaba Aristóteles, Platón, todos, esa bondad. La maldad la dejaban fuera. Es más, cuando la mala lectura de Maquiavelo llegó a que la gente dice, ese es maquiavélico. Pero si hay algo que hay que leer todo el mundo es El Príncipe de Maquiavelo. Me parece que es una cosa que la hemos ido arrinconando por una mala praxis.
Jacques Navarre, filósofo francés, es el que acuñó la expresión de la mala fe. Después de Jacques Navarre, el único que más lo trabajó fue Jean-Paul Sartre. Y después de Jean-Paul Sartre, yo. Porque a Jacques Navarre lo enterraron y nadie lo tomó en cuenta. Pero Jean-Paul Sartre sí lo revivió y me parece que es interesantísimo, porque él habla diciendo, toda persona que se acerca a ti va con la mala fe. Él no va pensando bien de ti, sino que va pensando mal y después que tú le aclaras dice, ay, me equivoqué. Entonces entra por otra vía. Entonces el elemento cognitivo, el elemento mental va por un lado y después que tú entras y corroboras, cambias la idea y entras en otra perspectiva. Y eso es todos los días. Todos los días yo lo he puesto en práctica, lo pongo a valer con la gente que me rodea y les he dicho, entraste con esta idea y no era la idea. Idea que puede ir con la parte mente. Y después cuando tú ves que no es así, cambias de idea y cambias hacia lo positivo, porque siempre el último rescoldo del hombre es hacia la bondad. Y ese espíritu que es muy dinámico. Ah, por cierto, el espíritu es dinámico. Es dinámico. Por eso que dice el canto del Espíritu Santo, cuando el fuego te toque, te quema. Santa Teresa, cuando el fuego te toque, lo verás. Es más, en la erótica, podíamos entrarnos, en la erótica, podíamos meternos con el alma, porque el alma es la erótica, no es el cerebro. Es la que siente, es la que dice. Entonces, es la que vive, que es otro elemento interesantísimo en el tema alma. Entonces, el punto que me da pie a que tú me digas lo que dijiste, es ese, ¿no? Esa bondad. Y lo último, que murió hace 3 días, el creador del mindfulness. ¿Por dónde va el mindfulness? El mindfulness va por esa mente espiritual. Este hombre de allá de Vietnam logró mezclar los dos elementos y dice, si tú vas a tener una mente feliz, mira, este es el camino, la meditación y una serie de elementos. Entonces, la gente que se mete con el mindfulness va descubriendo más la espiritualidad y el bienestar que entrar en un elemento mental. Y empezó con el tema mental. Entonces, mira por dónde van, por dónde van, por dónde van, por dónde van. Y uno termina diciendo, ah, la meditación. Ah, por aquí va, los principios, los primeros, los que nos dijeron. Entonces, ese tema que yo creo que hoy está muy interesante en la manera en cómo se maneja, nos va cabalgando hacia una fusión, hacia una conclusión de cómo nosotros somos. Llegará un momento en que no hay esa triple división, porque de repente mente, alma, espíritu, cuerpo, cerebro, estamos cartesianos, estamos, ¿cómo se llama? Dializando. La diálisis, yo creo que tendremos que ser más total, más que diálisis. Entonces, más armonía e integridad. más Una exactamente. persona íntegra es una persona que tiene eso, integridad, armonía y congruencia entre cuerpo, mente, alma, espíritu, y todo está armonizado. Y todo el está holos, el holos griego y el pan latino, ese todo que se va fusionando. Entonces, es una Santa Teresa que está no pensando que si la mente, que si el cerebro, no, sintió el ardor, la llama amorosa de Dios. Por cierto, lo del amor. Nosotros podemos decir entonces que, por un lado, está el punto amor, que es ardor, que es empático y todas aquellas cosas, y lo vamos a llevar por esa vía de alma. Y eso es interesante, porque entonces nosotros podemos hablar de Orbi et Urbi, como habla el Papa, a todos los pueblos y a todas las naciones y a todos los hombres, porque todos somos, como decía Dalai Lama y Desmond Tutu, todos somos hermanos, que eso es lo más importante. Y cuando llegamos a esa vía, es que ya tenemos todo fusionado, armónicamente hablando. Gracias, Wilfredo. Joel Luis, tú me advertiste que tenías que, pues ya, terminar esta conversación a los 40 minutos, así que los tres nos despedimos, pero no sin antes alguna conclusión de cada uno.
Yo nada más quiero recordar que cuando lloramos nos sorprendemos de que pueda salir tanta agua por los ojos y juramos que sale del fondo del alma. Cuando nos enamoramos, sentimos que se nos quema el corazón. Cuando vivimos una experiencia mística, sentimos que hay fuego aquí adentro y que sentimos mucho amor por toda la humanidad, ¿no? Y que somos capaces de perdonar a nuestro peor enemigo y que todo eso sale acá como si se estuviera quemando basura. O sea, quemas todo lo feo que hay en ti con ese amor divino y bueno, ahí se prueba unidad sustancial de cuerpo y alma, ¿no? Y espíritu de Dios habitando y quemando el interior. Eso es lo que yo aporto como cierre. ¿Tú, Joel Luis? Bueno, pues primeramente agradecerte, Tere, la invitación. Wilfredo, considérame tu amigo, siempre fuimos amigos de José María, que en paz descanse y que seguramente nos está observando por allá en algún lugar y pues considérame tu amigo, Wilfredo, te abro mi corazón, mi alma para que podamos precisamente entablar todo este tipo de diálogos y que no sea la última, que sea una de muchas entrevistas que nos haga el favor, Tere, de invitarnos. Y yo quisiera terminar reflexionando lo siguiente. Hay diversidad de carismas por un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero con un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero con el mismo Dios, que obra en todo y para todos. Amén. Amén, amén, me encanta. Y que esto lo escuchen muy bien los cristianos de todo el mundo, porque estamos justo terminando la semana de oración por la unidad de los cristianos. Gracias, Joel Luis. Wilfredo, ¿qué nos Bueno, dices? yo también estoy muy agradecido a Teresa por darnos esta oportunidad de vernos la cara, Joel y yo, que tantas veces lo había propuesto José María. De verdad que muy interesante y ciertamente que no sea la primera y única, sino que sea varias, pues, y que yo tengo unas ganas de irme para México y allá también podemos vernos en Tijuana. Muy Acá en agradecido. Tamaulipas tienes tu casa, mi querido Wilfredo. Gracias, gracias. Siempre me gustó esa expresión mexicana. Tu casa, que es mi casa. Eso me parece que es lo mejor que descubrí yo viviendo en México. Hay una expresión que dice que de San Juan, yo la digo, no me acuerdo si es de San Juan, pero bueno, si das lealmente sin esperar nada, lo conseguirás todo. Yo pienso que la bondad que podamos nosotros permear, esa es la sintonía para armonizar en todos lados. Esa bondad, que es lo que nos hace ver ya naver. Si vamos siempre con la mala conciencia, oye, nos gustará más. Llegaremos a la buena conciencia, pero después de mucho andar. Si vamos desde entrada, si das lealmente sin esperar nada, lo conseguirás todo. Yo creo que eso es un principio que me parece, y a mí me ha servido por mucho tiempo en mi vida, como para vivir en estos momentos, sobre todo estos momentos asiagos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, les agradezco mucho y sientan por favor este canal de Tierra de Miel Eretz de Bash como canal suyo cada vez que quieran establecer conversaciones públicas con cualquier tipo de gente y que ustedes quieran tener invitados y que quieran hablar de cualquier tema, está a su disposición enteramente. Muchísimas gracias, los quiero. Gracias, que Dios los bendiga. Bye. Cuídense Chao. mucho. Gracias. Amén. Igualmente. Bye, hasta luego. Chao. Bendiciones.